Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos, quinielistas, al análisis de esta jornada 48. Venga, que ya estamos con los motores a tope, que hay mucho que analizar y mucho en juego. ¡Vamos a por ello! Y ojo, porque empezamos fuerte. El bote de esta semana es para frotarse las manos. Ni más ni menos que 3.300.000 euros. Una cifra que, nos obliga a darlo todo y afinar al máximo. Además, tenemos un menú de los buenos, una mezcla de partidazos de la Liga con esos duelos de segunda que son siempre una caja de sorpresas. Vamos, el cóctel perfecto para que salte algún resultado inesperado y pellemos un buen pellizco. Venga, agenda en mano, que no se os pase el arroz. El pistoletazo de salida es el sábado a las 2 de la tarde, así que antes de esa hora tiene que estar todo validado. Y la jornada se cierra el lunes a las 9 de la noche. Hay tiempo, pero que nos pille el toro. Bueno, y ahora vamos al lío. Como bien sabéis, esto de la quiniela no va solo de suerte. Aquí hay que currárselo, hay que mezclar bien los datos, el análisis y, por supuesto, ese pálpito final. Así que vamos a ver qué herramientas tenemos para que la balanza se incline de nuestro lado. En Quiniela 15, como ya sabéis, tenemos un verdadero arsenal. Por un lado, nuestro algoritmo propio, el SIS. Por otro, que es fundamental, la sabiduría de toda la comunidad. También tenemos el pulso de lo que se juega de verdad con las columnas del AE. Y claro, los porcentajes que nos dan las casas de apuestas. Unas herramientas potentísimas, vamos. Pero, a ver, ¿dónde está la chicha de verdad? ¿Dónde están las oportunidades? Pues justo ahí, cuando todas estas fuentes no se ponen de acuerdo. Cuando el algoritmo dice una cosa, la comunidad otra. Ahí es donde hay que meter la lupa porque puede haber un premio gordo escondido. Bueno, pues con todo esto claro, os cuento el plan. Vamos a ir partido a partido, desmenuzando cada uno, mezclando los datos con las ideas que vayan saliendo. Por supuesto, queremos leeros en los comentarios, así que no os cortéis. Y oye, si os gusta lo que hacemos, ya sabéis, un pequeño clic en suscribirse, que no cuesta nada y a nosotros nos ayuda una barbaridad. Así que venga, la pregunta es obligada. ¿Estáis listos para empezar con el análisis? Pues id soltando ya en los comentarios cuáles son vuestros fijos de la jornada y dónde creéis que puede saltar la sorpresa. Vamos a destripar esta quiniela juntos. Vamos a meternos de lleno con ese Girona contra el Athletic, porque aquí se cuece el primer gran dilema del boleto. ¿Qué narices hacemos con este partido? Porque a simple vista, la verdad, puede saltar para cualquier lado. Para intentar encontrar algo de luz, lo primero que hacemos, como siempre, es asomarnos al foro, a ver qué se respira entre la comunidad de Quiniela 15. Y bueno, ya os lo adelanto, como era de esperar, hay división de opiniones, el debate está que arde. Fijaos bien en estos datos porque son muy reveladores. Los votos de los quinielistas están súper repartidos. La victoria local, el 1, se lleva un 25,3%. El empate, la X, sube hasta el 34%. Y la victoria del Athletic, el 2, es la más votada, pero por los pelos, con un 40,7%. Vamos, que esto nos deja claro que la comunidad no lo tiene nada, pero que nada claro. Dentro del foro, claro, encontramos argumentos para todos los colores. Por ejemplo, el compañero @selu73 defiende el 1 con una lógica aplastante. Oye, que el Girona juega bien y en casa todavía mejor. Un punto de vista muy a tener en cuenta, desde luego. Pero claro, como no podía ser de otra manera, enseguida llega la réplica. Alan, @al06b, lo ve justo al contrario. Él se decanta por cubrirse las espaldas con un empate o una victoria visitante. Vamos, un X2 de manual. Y ojo, que no es el único que piensa así. Es que de hecho, Ana, @ana32, refuerza esta misma idea, pero con otro razonamiento. Dice que no se imagina al Athletic perdiendo 3 partidos seguidos. Una lógica de rachas que tiene todo el sentido del mundo y que también la lleva a ese X2. Como veis, el debate está servido. Muy bien, ya hemos escuchado las opiniones, que está genial. Pero ahora toca dejar a un lado las sensaciones y poner los datos, los fríos números, encima de la mesa. Vamos a ver si las estadísticas nos ayudan a inclinar la balanza hacia algún lado. Primer dato objetivo, la clasificación. Y aquí, la ventaja es para los de fuera. El Athletic está en 10ª posición, mientras que el Girona anda por el puesto 15. A ver, no es una diferencia abismal, pero ya es una primera pista de por dónde pueden ir los tiros. Y ahora vamos a lo que de verdad nos interesa, las rachas. El Girona en casa, pues no es que sea un seguro de vida, ¿eh? 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos 6 partidos. Montilivi no es el fortín que podría parecer. Y claro, miras al Athletic como visitante y la cosa cambia bastante. 4 victorias, 1 empate y solo 1 derrota en sus últimas 6 salidas. Aquí la balanza sí que se inclina, y bastante, hacia los leones.
Y si nos vamos a las cuotas de las casas de apuestas, la igualdad es máxima. La victoria del Girona se paga a 2,66, el empate a 3,25 y la del Athletic a 2,60. Es que están prácticamente a la par. Esto nos confirma que es un partido de triple en toda regla, aunque le dan esa ligerísima, casi imperceptible ventaja al Athletic. El empate, con la cuota más alta, parece el resultado que menos esperan, y eso siempre es interesante. Con los datos tan parejos, con las opiniones tan divididas, es inevitable hacerse la pregunta, ¿estamos ante un posible partido trampa? Porque a veces hay factores que no se ven en las estadísticas y que son absolutamente cruciales. Y aquí entra en juego el contexto. Al Athletic ya solo le queda la Liga. Está centrado al 100% en la competición. El Girona de Mitchell, por su parte, sabe que cada punto en casa es oro puro para la permanencia. ¿Qué va a pesar más, esa concentración total de los leones o la pura necesidad de los locales? Por tanto, la clave aquí es que, en partidos tan inciertos, con cuotas que son casi un calco y rachas que no terminan de aclarar nada, a menudo el valor está donde menos gente mira. Y en este caso, ese empate, que tiene la cuota más alta y es el segundo resultado más votado, podría ser perfectamente esa opción de valor. Bueno, pues después de darle vueltas a las opiniones del foro y a todos los datos, ha llegado el momento de mojarse. Vamos allá con nuestro pronóstico final para esta complicadísima casilla número 1. A ver, resumiendo las claves que nos llevan a tomar una decisión. Primero, el Athletic llega mejor en la tabla y sin otras distracciones. Segundo, el Girona en casa no es una garantía absoluta, ni mucho menos. Tercero, tanto la comunidad como las apuestas se inclinan, aunque sea por muy poco, hacia el visitante. Y por último, no olvidemos esa racha tan irregular del Girona, donde el empate ha asomado la cabeza varias veces. Por todo esto, nuestro pronóstico para Quiniela 15 es una X fija. Creemos que la igualdad es máxima y que el empate es un resultado muy probable y con bastante valor. Ahora bien, para quienes jueguen un doble, la alternativa más lógica es cubrirse con el X2, que es lo que insinúan la mayoría de los datos. Le damos una confianza media porque, seamos sinceros, es un partido para cogerlo con pinzas. Y ahora, la pregunta es para cada uno. ¿Coincide todo este análisis con esa primera intuición? Es algo para reflexionar, porque al final, aunque los datos nos guían y nos dan pistas, la última palabra en esto del fútbol, como siempre, la tiene el balón. Mucha suerte con la jornada. Vamos al lío con el análisis de la casilla número 2. Tenemos por delante un derbi madrileño que promete y mucho, un Atlético de Madrid contra el Getafe en el Metropolitano. Si nos fijamos en lo que dice nuestra comunidad, la cosa parece bastante clara, ¿verdad? Un 69%, casi un 70%, va a muerte con el Atleti. Vamos, que esto huele a un 1 fijo de manual. Ojo que he dicho, huele. Venga, vamos a profundizar un poco. ¿Por qué todo el mundo ve tan claro ese 1? Pues la respuesta, como casi siempre, está en el Metropolitano. El Atleti en su casa es otra historia. Y es que mirad esto, mirad estos números en casa porque son una auténtica barbaridad. La capacidad goleadora que tienen es brutal. 5 al Tottenham, 3 a la Real Sociedad, que no es moco de pavo. Y luego un festival, 4 al Brujas, 4 al Español, 4 al Barça. Son una apisonadora, un rodillo. Así que para resumir, 5 victorias en los últimos 6 partidos como local. Es que han convertido su estadio en un fortín inexpugnable. Desde luego, motivos para ir con el 1 sobran. Pero, ay amigos, esto es fútbol. Y la cosa nunca es tan fácil. Sobre todo cuando en el banquillo de enfrente se sienta un tal José Bordalás, que seguro que tiene alguna trampa preparada. Vamos a ver dónde está el peligro de verdad. Y aquí está, yo creo, la clave de todo. La gran duda. Porque parece que existen 2 atléticos. Por un lado, el de las grandes noches, el de Copa y Champions, con una racha casi perfecta. Pero por otro, está el Atleti de la Liga, que ha sido sorprendentemente irregular, dejándose puntos donde nadie lo esperaba. Y esta es la pregunta del millón, la que nos hacemos todos al rellenar la quiniela. ¿Qué versión del Atlético nos vamos a encontrar el sábado? ¿El Dr. Jekyll o Mr. Hyde? Porque claro, enfrente no hay un rival cualquiera. El Getafe llega con la moral por las nubes. Y ojo a esto, que viene de ganar sus 2 últimos partidos fuera de casa. Y no en cualquier sitio, que le ganó al Real Madrid y al Alavés. Mucho cuidado con ellos. Los datos, como veis, nos dicen que aquí puede haber gato encerrado, un partido trampa en toda regla. Así que, ¿qué opinan los que más saben, nuestra gente de la comunidad? Vamos a echar un ojo al foro. Y aprovecho para mandar un saludo enorme a nuestro moderador, Mateo. ¡Qué gran trabajo haces! Pues mirad, la gente con experiencia como Selu, el usuario @Selu73, ya se huele la tostada. Lo deja caer en el foro. Quiniela a simple vista, Atlético 1 por... Y es que tiene toda la razón. Cubrirse las espaldas con ese empate parece una jugada de lo más inteligente.
Bueno, pues con todos los datos sobre la mesa, con lo que dice la comunidad y con el contexto de este derbi, ha llegado la hora de la verdad. Vamos con nuestro veredicto para esta casilla que se las trae. Aquí lo tenéis todo resumido. A favor del Atleti, su casa es un fortín y su racha global es sólida. A favor del Getafe, vienen en una racha espectacular fuera y el Atleti en Liga flojea. ¿El factor clave que lo decide todo? Pues esa duda, el efecto Bordalás y sobre todo esas dos caras del equipo colchonero. Por lo tanto, nuestro pronóstico final es un 1. Vamos con la victoria local, pero con mucha cautela. Este partido tiene una pinta de trampa que no puede con ella, así que ese 1x, esa alternativa, nos parece muy, pero que muy valiosa. Y la pregunta final que nos dejamos en el aire es esa. ¿Se impondrá la lógica aplastante del Metropolitano o estamos ante el partido que va a romper miles y miles de quinielas esta jornada? Mucha suerte a todos quinielistas. Y arrancamos con la casilla número 3, un partido que tiene mucha miga. Real Oviedo contra Valencia. Vamos a desgranarlo. Porque a primera vista muchos pensarán, esto es un 2, pero ¿de verdad es tan sencillo? Yo no estaría tan seguro. Vamos a verlo. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, por el equipo de casa. El Real Oviedo llega en una situación, límite. Para ellos ya no hay margen de error y cada partido en su estadio es literalmente la última bala que les queda. Y es que los números no engañan. El Oviedo es el farolillo rojo, el último, puesto 20. ¿Qué significa esto? Pues que la necesidad de sumar puntos es máxima. Es una cuestión de supervivencia para intentar quedarse en primera. Vamos, que de motivación van a ir sobrados, eso por descontado. Pero, ojo, el dato clave del Oviedo está aquí, en su rendimiento en el Carlos Tartiere. A pesar de ir últimos, mirad qué racha llevan en casa. 3 empates seguidos, una victoria y las 2 únicas derrotas por la mínima y contra 2 equipazos como son el Atleti y el Athletic. Queda claro que en su campo venden carísima su piel. Son un hueso, pero un hueso muy duro de roer. Venga, vamos ahora con la otra cara de la moneda, el visitante. Tenemos a un Valencia que, vive bastante cómodo en mitad de la tabla. Un equipo que todos sabemos que es una auténtica caja de sorpresas, capaz de lo mejor y de lo peor, sobre todo cuando sale de Mestalla. Y esta tabla lo resume todo a la perfección. Es el choque de dos mundos. Por un lado, la resistencia increíble del Oviedo en casa, con esos empates y resultados súper ajustados. Y por otro, la montaña rusa que es el Valencia fuera. Derrota, victoria, victoria, derrota, impredecible. ¿Qué Valencia nos encontraremos esta vez? Esa es la pregunta del millón. Y como siempre, vamos a tomarle el pulso a la comunidad, a ver qué se cuece en los foros de Quiniela 15, a ver por dónde respiran los más expertos de la plataforma. Y los votos lo dejan clarísimo. El partido tiene dividida a la gente. El signo más votado es el 2, la victoria del Valencia, con casi un 42%. Pero cuidado, porque el empate le pisa los talones con un 33%. No hay nada claro, aunque la balanza se inclina ligeramente hacia el lado visitante. Y mirad, este comentario del compañero Selu, @Selus73, lo clava. Refleja perfectamente lo que muchos piensan. Dice que, a simple vista, es un 2. Ese es el primer impulso. Pero luego añade que tiene que desglosarlo. Y ahí, amigos, en ese desglose está todo el meollo del asunto. Bueno, pues ha llegado el momento. Vamos a meter en la coctelera todos los ingredientes que tenemos. La necesidad imperiosa del Oviedo, su fiabilidad en casa, la irregularidad del Valencia, lo que opina la gente en el foro, las cuotas y vamos a sacar nuestro veredicto final. Así que aquí tenéis la radiografía final del partido. El colista contra el duodécimo. Un equipo que en casa es una roca, contra otro que fuera es un interrogante. Y ahora, fijaos bien en las cuotas. Son prácticamente un calco. 2,75 para el Oviedo, 2,60 para el Valencia. Están a la par. Esto nos grita que las casas de apuestas tampoco lo tienen nada claro. A ver, nuestra lectura de todo esto es bastante clara. El Oviedo se está jugando la vida y ya ha demostrado que en su estadio compite contra quien sea. El Valencia, por su parte, no tiene esa urgencia y sabemos que lejos de casa su rendimiento baja. Con este panorama, creemos que la X, el empate, tiene un valor altísimo en esta casilla. Así que vamos al grano. Nuestra recomendación directa es esta. Como pronóstico principal, vamos a ir a fijo con el empate, con la X. Ahora bien, si el presupuesto da para cubrirse un poco, la alternativa más lógica sería un doble AX2, para no dejar fuera al favorito teórico. La confianza que le damos es media, porque como ya hemos visto, esto es una auténtica moneda al aire. Y os dejamos con esta pregunta final para que le deis una vuelta. ¿Qué pesará más en este partido? ¿La necesidad del que se está ahogando o la teórica superioridad del equipo que nada tranquilo? La decisión final, como siempre, es solo vuestra. Mucha suerte con esos boletos. Bienvenidos al análisis de la casilla número 4.
Tenemos por delante el que, sobre el papel, es el partido más desigual de toda la jornada. Un Real Madrid contra Elche que parece no tener mucho misterio, pero ya sabemos que en la quiniela el papel a veces se arruga. Vamos a verlo a fondo. Venga, vamos a empezar por lo que opina la comunidad, por vuestros votos. Y la cosa está clarísima, es abrumador. Un 80,2% va a muerte con el Real Madrid. Es de lejos el fijo más claro de la jornada. Lo que muchos llamarían un banquero, para ir asegurando. Luego un 11,6% que se va al empate y solo un 8,3% que cree en el milagro del Elche. Pero claro, aquí es donde un buen quinielista se para un segundo y piensa. Cuando algo parece tan evidente, ¿no es justo ahí cuando saltan las grandes sorpresas? Así que la pregunta es obligada. ¿Estamos ante un clásico partido trampa? Y esta es la pregunta del millón, la que lo cambia todo. ¿De verdad tiene el Elche alguna opción de rascar algo en el Santiago Bernabéu? Bueno, antes de decir que no con la cabeza, vamos a echar la vista atrás, pero muy poquito atrás. Pues eso, ahí lo tenéis. Real Madrid 0, Getafe 1. En este mismo estadio, un equipo con un perfil muy parecido al del Elche, peleón, con el cuchillo entre los dientes, necesitado de puntos, ya demostró que el Fortín Blanco no es inexpugnable. Este precedente es un aviso a navegantes que no podemos pasar por alto. De acuerdo, vamos a aparcar un momento el fantasma del Getafe y vamos a lo frío, a los datos puros y duros. Vamos a ver cómo llegan los dos equipos a este partido, qué nos dicen los números de su estado de forma real ahora mismo. Y en esta tabla el contraste es que es brutal. El Madrid segundo en la clasificación, el Elche el 17 con el agua al cuello. Las rachas lo confirman. El Madrid es una máquina de sumar victorias, mientras que el Elche no sale del bucle de empates y derrotas. Y las cuotas, bueno, 1,24 frente a 11,50. El mercado desde luego lo tiene clarísimo. Y si ya nos ponemos a mirar cómo rinde cada uno en su salsa, la diferencia es todavía más bestia. El Real Madrid ha ganado 5 de sus últimos 6 partidos en casa. ¡Ojo! Y el Elche como visitante, 0 victorias. Un rosco. Ni una en sus últimas 6 salidas. La imagen, vamos, es que habla por sí sola. Pero bueno, ya sabemos que los datos no lo son todo en esto de la quiniela. La experiencia, la intuición de los quinielistas más veteranos, muchas veces ve cosas que las estadísticas no ven. Así que vamos a ver qué se está cociendo en los foros de Quiniela 15, qué detalles se están comentando por ahí. Y aquí tenemos una aportación clave de Juan Luis, @manquepierda, que pone el dedo en la llaga. Nos da un aviso muy certero. Apunta al factor europeo, el cansancio que se acumula, la posible rotación de jugadores clave pensando en otros partidos. Una reflexión, vamos, de 10. Y es que lo bueno del comentario de Juan Luis es que no es una teoría en el aire. No, los datos lo apoyan. El Real Madrid viene de partidos muy exigentes entre semana contra el Benfica. Esto significa que la fatiga es un factor real. Muy bien, pues con toda esta información encima de la mesa, llega el momento de la verdad, el momento de mojarse. Hemos visto la lógica aplastante de los números por un lado y las dudas más que razonables que hay sobre el partido por otro. Vamos a juntar todas las piezas del puzzle. Y aquí lo tenemos, el cara a cara. A favor del uno fijo, pues lo obvio, la clasificación, jugar en casa, las cuotas, el apoyo masivo de la comunidad. Pero en el otro lado de la balanza está la amiga. El fantasma del Getafe, la fatiga de Europa, la necesidad del Elche que se juega la vida. Hay argumentos de peso para la cautela. A pesar de todo, nuestro pronóstico principal tiene que ser el 1. La diferencia de nivel entre los dos equipos es enorme y, aun con rotaciones, el Real Madrid en su campo debería ser capaz de sacar el partido adelante. Es, sin duda, la apuesta lógica. Ahora bien, para quienes jueguen dobles o sistemas reducidos, cubrirse las espaldas con la X parece una de las jugadas más inteligentes de la jornada. Si salta la sorpresa, lo más probable es que sea en forma de un empate, de un partido atascado en el que el Elche se encierre atrás y consiga arañar un puntito. Por todo esto que hemos comentado, la confianza en este pronóstico no puede ser alta, ni mucho menos. La dejamos en media. Precisamente por ese precedente del Getafe y por el desgaste europeo, este no es el típico fijo de jugársela a ojos cerrados. Hay motivos más que suficientes para la duda. Y terminamos con esta reflexión para vuestros boletos. Con todos los datos en la mano, ¿qué estrategia seguimos? ¿Merece la pena arriesgar con ese 1x buscando un premio mayor si salta a la sorpresa? ¿O es mejor guardar los dobles para otros partidos y confiar en la lógica del 1? La decisión final, como siempre, es vuestra. Mucha suerte, quinielistas. Venga, vamos al lío con el análisis de una de las casillas que más guerra va a dar esta jornada, la número 5. Un Mallorca contra Español que la verdad tiene toda la pinta de ser un buen quebradero de cabeza. Porque claro, un equipo en descenso contra uno que va por la parte alta suena que está chupado, pero nada que ver. Vamos a intentar resolver este rompecabezas. Bueno, aquí está el meollo de la cuestión. Lo que tenemos es un choque de trenes, pero no por la calidad, sino por las urgencias.
que son totalmente distintas. Por un lado, la desesperación pura y dura por no bajar de categoría, y por el otro, la necesidad de frenar en seco una caída que nadie se esperaba. Y esta imagen lo resume a la perfección. Echamos un ojo a la clasificación y vemos Mallorca, 18º, o sea, en descenso, y el Español, 7º, mirando a los puestos europeos. A simple vista, cualquiera diría que esto es un 2, ¿no? Pues es justo aquí donde empiezan los problemas, porque los datos más recientes nos cuentan una historia muy, pero que muy diferente. Vale, perfecto. Vamos a analizarlo bien. Empezamos por el equipo de casa, por el Mallorca. Vamos a ver si los números nos confirman si lo de jugar en la isla les da una ventaja real o si es más bien un espejismo. A primera vista, la cosa pinta fatal, ¿eh? La racha general de sus últimos 6 partidos es para echarse a temblar. Solo una victoria, un empate y, ojo, 4 derrotas seguidas. Esto, claro, explica por qué están metidos hasta el cuello en el barro del descenso. Y si miramos el detalle, pues más de lo mismo, derrotas duras fuera de casa y 2 pinchazos seguidos en su propio estadio. Solo ese último empate contra Osasuna ha servido para cortar una sangría de 4 derrotas consecutivas. Un pequeño respiro, sí, pero la situación sigue siendo crítica. Ahora bien, aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa si nos fijamos solo en los partidos que el Mallorca juega en Solmois? Pues que la película cambia bastante. Y aquí es donde la cosa se pone curiosa. Es verdad que sus 2 últimos partidos en casa los ha perdido, pero si miramos un poquito más para atrás vemos victorias muy importantes, un 4-1 al Sevilla y un 3-2 al Athletic. Esto nos dice que el Mallorca en su campo no es un equipo cualquiera, es un equipo que puede competir y ganarle a rivales de nivel. Ahora mismo no es un fortín, ¿vale? Pero es un campo donde se hacen fuertes. Y por si fuera poco, aquí entra en juego el comodín, esa variable que lo puede cambiar todo. De Michelis, el nuevo entrenador. El clásico movimiento de banquillo para buscar un revulsivo, para intentar darle la vuelta a la tortilla. Y ya se sabe, el efecto entrenador nuevo siempre es un factor que hay que tener muy en cuenta. Venga, pasamos ahora a los visitantes. El Español nos cuenta una historia completamente opuesta, pero que es igual de preocupante para ellos. Están, como dice el título, en caída libre. El contraste es que es brutal. Ocupan una 7ª plaza que está muy bien, pero es que la racha que llevan es un desastre absoluto. No han ganado ni un solo partido de los últimos 6, 3 de derrotas y 3 empates. Hablamos de un equipo que lleva una eternidad sin saber lo que es sumar los 3 puntos. Si desglosamos los resultados, se confirma la tendencia. Están encajando un montón de goles, con derrotas como un 2-4 contra el Atleti o un 1-4 contra el Villarreal, y además son incapaces de cerrar los partidos, como demuestran esos 3 empates. Es la imagen de un equipo que se desangra, que va perdiendo puntos cada jornada. Bien, llegamos al punto clave. ¿Cómo se ve este partido desde fuera? ¿Qué opina la comunidad? ¿Y qué dice el dinero? Porque, y esto es lo más jugoso de todo, no se ponen de acuerdo. Y esto lo ilustra de maravilla. Nuestra comunidad, los quinielistas de Quiniela 15, se decantan sobre todo por el empate. Casi un 41% de los votos van a la X. La victoria del Mallorca es la segunda opción, y la del Español, pues casi que la descartan. Pero ojo, cuidado, porque ahora viene lo bueno. El mercado, es decir, las casas de apuestas, no están nada de acuerdo con la comunidad. Le dan al Mallorca más de un 40% de opciones de ganar, lo ponen de ligero favorito, y bajan el empate, que era la opción principal para la gente, a solo un 30%. Es justo en este choque de opiniones donde puede estar el valor del pronóstico. Y este sentimiento de desconfianza de la comunidad lo resume a la perfección nuestro compañero Selu en el foro, que dice textualmente: es que el Español no ha ganado desde que empezó el año. Una frase corta, directa, al pie, que captura perfectamente por qué la gente no se fía nada del equipo visitante. Muy bien, con todos estos datos que chocan entre sí sobre la mesa, la necesidad del Mallorca en su casa, la caída en picado del Español, lo que piensa la comunidad y lo que dice el mercado, pues llega el momento de mojarse. Vamos a dar un veredicto para esta casilla 5. A ver, nuestra conclusión es bastante clara. La desesperación del Mallorca y su fuerza relativa en casa se cancelan con la necesidad brutal del Español de cortar su mala racha. Un equipo no quiere perder para no hundirse del todo y el otro no se puede permitir otra derrota más. Cuando 2 miedos tan grandes se enfrentan, lo más normal es que se anulen el uno al otro. Así que nuestro pronóstico final queda así. Como signo principal, a fijo nos quedamos con la X del empate, que además, oye, coincide con lo que piensa la mayoría de la comunidad. Para quien quiera cubrirse las espaldas con un doble, la opción más lógica es el 1X, apostando por el equipo local y el factor campo. Y la confianza la dejamos en media, porque como hemos visto, este partido es una auténtica caja de sorpresas. Y al final, todo se resume en esta pregunta. ¿Qué va a pesar más en la balanza? ¿La energía del nuevo entrenador y la necesidad del Mallorca o la ansiedad del Español por romper de una vez por todas esa racha terrible? Ahí, justo ahí, está la clave de esta casilla. Mucha suerte con esos pronósticos. Y nos paramos en la casilla 6, un partido de esos que te hacen pensar.
Barcelona contra Sevilla. A ver, de primeras huele a uno fijo, de esos que marcas casi sin mirar, ¿verdad? Pero, ¿y si justo aquí está la trampa? El partido que nos puede fastidiar el boleto. Vamos a verlo bien. Y es que si le echamos un vistazo a la clasificación, lo que tenemos aquí es, bueno, un auténtico duelo de extremos, un David contra Goliat en toda regla. Mirad, es que no hay más que ver esto. Por un lado, el Barça, líder en lo más alto de la liga. Y por el otro, pues un Sevilla que la verdad es que está sufriendo, ahí en el puesto 14. La diferencia en la tabla es brutal. El escenario está clarísimo, ¿no? Vale, vamos a empezar por lo obvio. Vamos a construir el caso a favor del gigante, de Goliat. O sea, ¿por qué casi todo el mundo está marcando el 1 sin dudar? Pues mirad, la comunidad de Quiniela 15 lo tiene clarísimo, pero clarísimo. Es que es abrumador. Más del 75% de los votos van directos al 1, a la victoria del Barça. La X y el 2, bueno, se reparten lo que queda. La gente confía a muerte en el equipo local. Y ojo, que aquí viene lo interesante. No es solo cosa de la comunidad, ¿eh? Las casas de apuestas están prácticamente igual. Calcan el porcentaje, o sea, tanto quinielistas como apostantes ven lo mismo, una victoria del Barça muy, muy probable. Esto refuerza muchísimo la idea del 1 fijo. Claro, y ahora entendemos por qué. Este es el motivo principal de tanto favoritismo. Es que mirad los datos del Camp Nou. Es una locura. 6 partidos jugados en casa, 6 victorias. Y no victorias por la mínima, ¿eh? 3-0, 4-1, 3-0. Es que es una auténtica fortaleza, un fortín inexpugnable. No hay quien les tose en su campo. Bueno, vale, está claro. El caso a favor del Barça es demoledor. Los números son los que son. Pero, y siempre hay un pero en la quiniela, ¿no? ¿Y si este gigante tiene alguna pequeña grieta? ¿Algún punto débil? Aquí es donde nos preguntamos, ¿estamos ante el clásico, el mítico partido trampa? De esos que te la lían y se cargan miles de boletos. Vamos a buscar esas señales que podrían apuntar a la sorpresa. Y la primera pista, la primera señal de alarma, la tenemos en Europa. El partido entre semana contra el Newcastle, un empate a 1, sí, pero lo importante son las sensaciones. Se les vio cansados, con menos ritmo. Ya sabéis, el famoso virus UEFA. Jugar en Europa siempre pasa factura. Y esto no es algo que digamos nosotros, ¿eh? La gente con más experiencia en el foro de Quiniela 15, como Juan Luis, nos lo advierte. Fijaos en lo que dice. Los partidos en competiciones europeas siempre dejan sorpresas. El cansancio, cuidadín. Un aviso a navegantes en toda regla. La fatiga post-Europa es un factor clave. Y luego está el comentario de Celu, que me parece súper interesante porque refleja perfectamente la duda que tenemos. Por un lado nos dice, mucho cuidado con el Barça-Sevilla, pero luego añade, aunque sin Quique Salas lo veo de 1 fijo. ¿Veis? Es esa dualidad. Cuidado que puede haber sorpresa, pero es que el rival también tiene sus problemas. Buenísimo apunte. Vale, perfecto. Tenemos un Barça que podría estar cansado. Ahora la pregunta es, ¿tiene el Sevilla lo que hay que tener para pescar en río revuelto? Vamos a ver qué nos dicen los datos de su resistencia. Si miramos cómo le va el Sevilla cuando juega fuera, vemos un patrón muy, muy claro. Ganar, lo que se dice ganar, le cuesta un horror. Pero ojo a los empates. Ha sacado empates en campos muy difíciles como contra el Betis o el Elche. Es un equipo que aunque no gane, sabe competir y sabe amarrar puntos. Es un hueso duro de roer. Y aquí está la cifra clave. El resumen de todo esto. 4 empates en sus últimos 6 partidos. El Sevilla se ha abonado a la X. Y ya sabemos lo que significa una X en un partido como este, ¿verdad? Es el resultado que lo cambia todo en la quiniela. Muy bien, ya hemos puesto todo sobre la mesa. La fuerza bruta del Barça en casa contra la capacidad de resistencia y de empatar del Sevilla. Así que, ¿qué hacemos con la casilla 6? Vamos con el veredicto final. Al final, la decisión se reduce a esto, a 2 argumentos enfrentados. Por un lado, el 1, la lógica pura, un equipo imparable en casa contra otro de la zona baja. Los números son los que son. Y por el otro lado, el argumento para la X, la fatiga del Barça después de Europa y, sobre todo, esa habilidad que ha demostrado el Sevilla para rascar empates fuera. ¿Lógica o intuición? Venga, vamos a mojarnos. Nuestro pronóstico principal es el 1. Es lo más lógico, lo que dicen los números, una victoria local. Pero, y es un pero muy grande, todos los factores de riesgo que hemos visto, la fatiga, la especialidad del Sevilla en empatar, hacen que sea casi obligatorio pensar en cubrirse. Así que nuestra recomendación es jugar un 1x. La confianza es media, ni alta ni baja, justo por eso, porque aunque el 1 es lo más probable, la sorpresa de la X está muy, muy presente. Y con esto cerramos el análisis de este partidazo.
Al final, son estos partidos, los que parecen fijos en el papel, los que muchas veces deciden si un boleto es bueno o si es el que te cambia la vida. Así que a darle vueltas a la cabeza. Vamos a meternos de lleno con la casilla número 7, que trae un auténtico partidazo. Betis contra Celta. Venga, vamos a ver qué podemos sacar en claro para nuestro boleto. ¿Es este partido un 1 fijo de manual, de esos que ponemos con los ojos cerrados? ¿O es la típica casilla trampa que nos puede destrozar el boleto el domingo por la tarde? Vamos a desgranarlo bien. Es que lo primero es entender el contexto, porque esto no es un partido cualquiera, ¿eh? Para nada. Estamos hablando de un duelo directísimo, una batalla en toda regla por meterse en Europa la temporada que viene. La cosa va muy en serio. Y es que solo hay que mirar la tabla, no hace falta decir mucho más. Fijaos, quinto contra sexto. Están pegados. Lo que pase aquí puede cambiarlo todo para ellos de cara al final de temporada. Se están jugando mucho más que 3 puntos. Esto es una final anticipada. Vale, ya vemos lo que hay en juego. Es un partido a cara de perro. Pero, ¿hacia dónde se inclina la balanza? ¿Qué dice la comunidad? ¿Qué dice el mercado? ¿La gente que se juega el dinero? Vamos a ver qué nos dicen los datos. Pues bueno, la comunidad de Quiniela 15 parece tenerlo bastante claro. Casi el 47% de los votos van directos al 1, a la victoria del Betis. El empate se lleva un buen pico, un 35%, y la victoria del Celta, bueno, se queda como la opción menos votada con un 18%. El favoritismo popular, desde luego, es para los de casa. Y esta sensación general la vemos reflejada en los foros. Claro, ahí tenemos al compañero Selu, @Selu73, que en un primer vistazo rápido ya lo tiene claro. Betis 1X. Esa es la idea que ronda, ¿no? Betis favorito y si hay que cubrirse, a la X. Pero, ojo, cuidado con esto, porque aquí viene lo interesante. Fijaos en la diferencia. Mientras que la comunidad le da casi un 47% de probabilidades al Betis, las casas de apuestas, el llamado dinero inteligente, lo rebajan hasta el 43%. No es una locura de diferencia, pero sí nos está diciendo algo. Los profesionales son un poco más precavidos. Y esa es una primera señal de alerta. Venga, ya hemos visto clasificación y probabilidades, ahora vamos a lo que de verdad importa. Vamos a rascar un poquito y a ver cómo llegan realmente los dos equipos. ¿Cuál es el estado de forma? Vamos a los resultados. Pues si miramos los últimos 6 partidos de liga de cada uno, la cosa está pero que muy igualada. Como se ve en pantalla, el Betis viene de 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. El Celta, por su lado, 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Es que son rachas muy parecidas. A simple vista, ninguno parece llegar mucho mejor que el otro, la verdad. Pero claro, en la quiniela y en el fútbol hay que ir más allá. ¿Qué pasa cuando filtramos y vemos cómo lo hace el Betis en casa y el Celta fuera? Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante y donde podemos encontrar la clave. Y aquí lo tenemos. Fijaos bien, el Betis, que en su campo era un auténtico fortín con 3 victorias seguidas, de repente ha pinchado en los 3 últimos partidos ante su gente, 2 empates y 1 derrota. Y por contra, el Celta, que sufría fuera de casa, llega con 2 victorias consecutivas como visitante. Este es el punto crucial. El fortín del Betis tiene grietas y el Celta ahora mismo es un visitante muy peligroso. Y por si este lío de rachas no fuera suficiente, tenemos que meter en la coctelera un último ingrediente. Un factor externo que lo puede cambiar todo y que, bueno, que huele a partido trampa que tira para atrás. La famosa variable oculta. Exacto, Europa. Los dos equipos vienen de una batalla europea entre semana. Y esto en el diccionario del buen quinielista significa cansancio, significa posibles rotaciones para dosificar y significa tener la cabeza en 2 sitios a la vez. Un cóctel que históricamente nos ha dado muchísimas, pero que muchísimas sorpresas. Pues ya lo tenemos todo sobre la mesa. Clasificación, rachas, opiniones, el factor Europa. Llega el momento de la verdad. Vamos a juntar todas estas piezas y a dar nuestro veredicto para esta casilla 7 que se las trae. Venga, vamos a resumirlo. A favor del Betis, que tenemos su mejor puesto en la clasificación y que la comunidad va con ellos. Pero en el otro lado de la balanza, y cuidado porque pesa bastante, están las dudas de las casas de apuestas, la mala racha del Betis en casa, la racha buenísima del Celta fuera y, sobre todo, la posible resaca europea. El riesgo de que aquí haya una sorpresa es muy, pero que muy alto. Por todo esto que hemos visto, nuestro pronóstico principal para esta casilla es la X, el empate. Creemos que la X tiene un valor tremendo en este partido. Todos los factores apuntan a que al Betis le va a costar un mundo ganar. Y cerramos con esta pregunta para que le demos una vuelta. ¿Qué pesará más, la famosa fatiga europea que pueda hacer tropezar al favorito? ¿O logrará el Betis sobreponerse a todo y hacer valer el factor campo? Ahí, justo ahí, está la clave de la casilla 7.
Mucha suerte con esos pronósticos quinielistas. Venga, vamos al lío, que nos metemos de lleno con la casilla número 8 de la jornada. Un partido que, ojito, tiene miga. Un Rayo contra Levante en Vallecas. Y es que, como podéis ver, la comunidad de Quiniela 15 lo tiene bastante claro. Un 62%, que se dice pronto, apuesta por la victoria del Rayo en casa. El empate y la victoria del Levante, pues, se ven como opciones mucho menos probables. La tendencia es evidente, pero ya sabemos cómo va esto, ¿no? A veces las apariencias engañan, y mucho. Vale, vamos a empezar por lo obvio, por lo que casi todo el mundo está viendo. Porque, a ver, hay razones de peso para pensar que ese 62% de la comunidad tiene toda la razón del mundo. Analicemos por qué el Rayo es, sobre el papel, el gran favorito. El primer dato, y el más contundente, es la clasificación. Aquí es que no hay color. El Rayo está tranquilito, en mitad de la tabla, puesto 13, mientras que el Levante está hundido en el 19, en plena batalla por no descender. La diferencia es enorme. Y si nos fijamos en cómo rinden en casa, el argumento a favor del Rayo coge todavía más fuerza. Vallecas es un campo muy complicado para los visitantes, y aunque su racha reciente ha tenido de todo, ojo a esas victorias tan contundentes contra el Real Oviedo o el Atlético de Madrid. Esto nos dice que cuando el Rayo tiene el día en su estadio es un equipo muy peligroso. Pero... y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si todo fuese tan fácil, la quiniela no tendría ninguna gracia, ¿verdad? Hay varios factores que nos hacen levantar una ceja y pensar que este podría ser el clásico partido trampa de la jornada. Así que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Hay algo más que no estamos viendo? Porque en la quiniela son precisamente esos detallitos, esas cosas que se nos escapan, las que marcan la diferencia entre un boleto del montón y uno con un premio de los buenos. Aquí tenemos la madre del cordero. Vamos a ver. Primero, el Rayo viene de jugar en Turquía entre semana. Eso es un viaje largo, es cansancio acumulado, es un fastidio. Segundo, el césped de Vallecas. Ya sabemos todos que no está para tirar cohetes, y un mal césped siempre iguala las fuerzas. Y tercero, y para mí quizá lo más importante, la desesperación del Levante. Se están jugando a la vida, para ellos cada partido es una final. Venga, ya hemos visto los factores de fuera, lo que rodea al partido. Ahora toca poner los datos puros y duros sobre la mesa. Vamos a analizar cómo llegan de verdad ambos equipos a este enfrentamiento. Si miramos los últimos 6 partidos, vemos que el Rayo ha sido un poco irregular, sí, pero ha puntuado en 5 de ellos. No está mal. Pero lo del Levante es mucho más preocupante. Llegaron a encadenar 4 derrotas seguidas antes de conseguir una victoria y un empate. La dinámica, a pesar de todo, sigue favoreciendo claramente al Rayo. Y si la forma general del Levante ya era mala, como visitante es que es directamente un desastre. Atención a esta racha fuera de casa. Ha perdido 5 de sus últimos 6 partidos. Y no solo eso, es que además ha sido con goleadas bastante duras, como un 0-3 contra el Barça o un 2-4 contra el Athletic. Sufren una barbaridad lejos de su estadio. Bien, ya hemos visto todo el análisis deportivo. Ahora vamos por un ángulo que a mí me encanta porque a menudo nos da pistas muy valiosas. ¿Qué nos dice el dinero? Vamos a comparar lo que opina nuestra comunidad de Quiniela 15 con las probabilidades que marcan las casas de apuestas. Y aquí lo tenemos. Una pequeña pero muy interesante discrepancia. Fijaos, aunque tanto la comunidad como las casas de apuestas ven favorito al Rayo, nuestra comunidad es bastante más optimista. Le da un 62% de probabilidades, frente al 55% de las apuestas. Esa diferencia de un 7% no es ninguna tontería, ¿eh? Sugiere que el mercado profesional ve más riesgos de los que vemos la mayoría de nosotros. Ojo con ese dato, que es importante. Bueno, pues ya hemos puesto todas las cartas sobre la mesa. La clasificación, la forma de cada uno, los posibles factores trampa y lo que nos dicen las apuestas. Ha llegado el momento de juntarlo todo, de sopesar los pros, los contras y de dar nuestro pronóstico para esta casilla número 8. La pregunta del millón, la que nos hacemos todos al rellenar el boleto. ¿Nos fiamos del favorito claro, del que todo el mundo pone, o buscamos esa sorpresa que podría darnos un premio mucho mayor? Vamos a ver qué nos dice la balanza al final. Venga, vamos al grano. Nuestra recomendación principal es un 1. La diferencia en la tabla y la fortaleza del Rayo en casa al final pesan demasiado. Sin embargo, y aquí está la clave, por todo lo que hemos comentado, el viaje, el cansancio, el césped, la desesperación del Levante, cubrirse con la X nos parece una estrategia pero que muy inteligente. Por eso la confianza es media, no es un fijo para ir a ciegas ni mucho menos. Y os dejo con esta reflexión final. ¿Y si, precisamente, esa mezcla de factores crea el escenario ideal para un empate? Un resultado que no muchos esperan, pero que si lo piensas, tiene mucho sentido. Podría ser la clave para una quiniela de éxito. Ahí queda eso. Mucha suerte a todos con vuestros pronósticos. Vamos al lío con la casilla número 9. Menudo partidazo.
Un Valladolid contra Leganés con aroma a final, de los que se juegan a cara de perro a orillas del Pisuerga. A primera vista parece que el guión está más que escrito, pero ¿lo está de verdad? Venga, vamos a destriparlo. Mirad esto porque es clave, los datos del mercado. Tanto la comunidad de Quiniela 15, con un 45% de los votos, como las casas de apuestas, que suben casi al 47%, se decantan por la victoria local. O sea, el sentir general es que los 3 puntos, sí o sí, se quedan en Zorrilla. Con estos porcentajes, claro, la tentación de marcar el 1 fijo es enorme, ¿verdad? Pero es justo aquí donde empieza nuestro trabajo. ¿Este favoritismo es real o estamos quizá ante una de esas trampas monumentales que tanto nos gusta encontrar en la quiniela? Vamos a ver qué pasa. Lo primero, un poco de contexto. Porque este no es un partido más. Es un duelo directísimo en la parte baja de la tabla. De esos que se conocen como partidos de 6 puntos. La tensión, os lo aseguro, se va a poder cortar con un cuchillo. Y es que solo hay que ver la tabla. El Leganés, 17º. El Valladolid, justo detrás, 18º. Pegaditos, luchando codo con codo por lo mismo. Coger un poquito de aire y alejarse del pozo. Aquí cualquier error se paga carísimo, pero carísimo. Vale, vamos a la chicha del asunto. Si todo el mundo apunta al 1, alguna razón de peso tiene que haber, ¿no? Vamos a meternos de lleno en las rachas de los dos equipos a ver si la encontramos. O si por el contrario, desmontamos el chiringuito. Y aquí llega la primera gran sorpresa. Ojo a esto, el estado de forma general. En los últimos 6 partidos, los dos equipos han conseguido exactamente los mismos resultados. Una victoria, 2 empates y 3 derrotas. Son un calco, idénticos. De repente, ese favoritismo del Pucela empieza a hacer aguas. Y ahora vamos a lo que podría ser el clavo ardiendo, el factor campo. ¿Es Zorrilla un fortín? Pues va a ser que no. El Valladolid solo ha ganado 1 de sus últimos 6 partidos en casa. 1. Y el Leganés fuera, pues adivináis, exactamente lo mismo. Una victoria en sus últimas 6 salidas. El famoso factor campo en este partido parece que se ha ido de vacaciones. Y esto, amigos y amigas, es la definición de manual de lo que llamamos un partido trampa. Tenemos un favorito clarísimo para el mercado, pero los datos nos están gritando que hay una igualdad máxima y que los dos equipos están en un momento de forma terrible. Es aquí, precisamente aquí, donde se puede rascar de verdad. Bueno, con todas las cartas ya sobre la mesa, llega el momento de la verdad. Hay que juntar todas las piezas del puzzle y dar un veredicto. ¿Nos dejamos llevar por lo que dice la mayoría o hacemos caso a lo que nos dicen los números? Además, nuestro análisis de última hora sobre posibles bajas, el ambiente en los vestuarios o lo que han dicho los entrenadores no nos muestra ningún factor externo que pueda romper esta igualdad tan evidente. Todo, absolutamente todo, apunta a un partido súper cerrado. Mirad, esta tabla lo resume todo a la perfección. Es el gran dilema de esta casilla. Por un lado el mito, lo que dice el mercado, que nos empuja sin piedad hacia el 1. Y por otro, la realidad, los fríos datos que nos gritan que aquí puede pasar de todo, pero que la victoria local no está, para nada, tan clara. Así que vamos a mojarnos. Nuestro pronóstico. Teniendo en cuenta el pánico a perder que tienen los dos y su incapacidad para ganar partidos, el signo con más valor aquí es la X. Sin ninguna duda, la X. Para los que quieran cubrirse en un doble, el 1X parece lo más sensato, protegiendo ese ligero favoritismo que le da el mercado al equipo local. La confianza, eso sí, la dejamos en media, porque con dos equipos tan necesitados, cualquier detalle, por mínimo que sea, puede decantar la balanza. Y acabamos con una pregunta para darle vueltas. En este duelo ha habido muerte a la orilla del río. ¿Veremos a dos equipos que firman un pacto de no agresión y se llevan un puntito cada uno? ¿O se impondrá la desesperación y uno de los dos acabará hundiéndose del todo? Ahí os lo dejo. Mucha suerte con esas quinielas. Vamos a meterle mano a la casilla número 10. Un partido que, a primera vista parece el típico David contra Goliat, ¿no? El colista contra el que va segundo. Pero bueno, ya sabéis cómo va esto. En la quiniela, fiarse de las apariencias es mala idea. Y mirad, es que la imagen habla por sí sola. El abismo que hay en la clasificación es que es tremendo. Tenemos al Real Zaragoza hundido, puesto 20, farolillo rojo. Y justo en la otra punta, el Almería, segundo, con la directa puesta hacia primera. La diferencia es, vamos, brutal. Venga, rapidito, esta es la hoja de ruta para destripar este partido. Veremos el duelo de extremos, le meteremos la lupa a las rachas, compararemos lo que dice el dinero con lo que dice la gente, buscaremos si hay valor en la X y al final os damos nuestro pronóstico. ¡Al lío! Pues vamos allá. Empezamos por el principio, un duelo de extremos. Vamos a poner en contexto a cada equipo porque de verdad el contraste es para alucinar. Lo del Zaragoza es que es dramático. Un histórico como el Zaragoza, colista, duele hasta verlo. La presión en la Romaneda tiene que ser asfixiante. Necesitan puntos, pero ya como el comer. Y claro, esa desesperación puede ser su mejor aliada o su peor enemiga.
Y en el otro lado del ring, el Almería. Están que se salen, viven en una nube, un equipo que funciona como un reloj, con gol, con la moral por las nubes, y bueno, con Cristiano Ronaldo de accionista, algo se les tendrá que pegar, ¿no? Van a por el ascenso directo y claro, tropezar con el último ni se lo plantean, juegan con una confianza que apabulla. Bueno, la clasificación está clara, pero ¿cómo llegan de verdad? Vamos a meter la lupa en las rachas, que aquí es donde los números nos cuentan la verdad, más allá de la tabla. Y sí, los números generales confirman lo que pensábamos. Fijaos, el Zaragoza, una sola victoria en los últimos 6. Una. El Almería, 5 de 6. No hay color. Uno se arrastra y el otro vuela. Así de simple. Pero ay, amigo, aquí empieza lo interesante. Mirad el factor campo. Zaragoza en casa, 0 victorias en los últimos 6. 0. Es un drama. Pero ojo, cuidado, el Almería fuera de casa tampoco es la apisonadora que parece. 2 derrotas y 2 empates en 6 salidas. Aquí empezamos a ver una pequeña grieta en ese favoritismo tan claro, ¿eh? Vale, ya tenemos la foto deportiva. Ahora toca ver qué opina el personal. Y para eso vamos a contrastar dos cosas. Lo que pensamos en la comunidad de Quiniela 15 y lo que dice el dinero, las casas de apuestas. Y bueno, parece que la gente de Quiniela 15 lo tiene clarísimo. Casi un 60% de los votos van al 2, a la victoria del Almería. Confianza a tope en el favorito. El 1 y la X, pues se reparten lo que queda. Y ahora, atención, máxima atención, porque esta es la diapositiva clave. Fijaos en la diferencia, es una barbaridad. Mientras nosotros le damos al Zaragoza menos de un 20% de opciones, las casas de apuestas lo suben hasta el 31%. Y al revés con el Almería, su favoritismo se desploma casi 20 puntos. Esto es una señal muy, muy importante. La lectura es clara, ¿no? El mercado donde la gente se juega su dinero ve la sorpresa mucho más probable que la comunidad. ¿Qué nos dice esto? Que puede que estemos demasiado influidos por la clasificación, por el favoritismo. Y cuando pasa esto, se abre una oportunidad de oro para encontrar valor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos a la masa o le hacemos caso al dinero? Vamos a profundizar un poco más, a buscar esas grietas en el favoritismo de la Almería. La pregunta es esa. ¿Es este un partido trampa? Y yo os digo, tiene toda la pinta. Un colista con el agua al cuello jugando en casa contra un equipo que es muy bueno sí, pero que fuera de su estadio no es tan fiero. Esto huele a posible lío desde aquí. Así que, resumiendo el panorama. Zaragoza, desesperado y en casa. Almería, un cohete, pero que como visitante baja el pistón. Las casas de apuestas nos están gritando que esto está más igualado de lo que pensamos. Y por tanto, la X o incluso el 1 tienen más vida de la que marcan los votos. La receta para la sorpresa está servida. Venga, pues vamos a mojarnos. Después de darle tantas vueltas, aquí llega nuestro pronóstico para la casilla número 10. A ver, si jugamos a fijo, la lógica nos lleva a marcar el 2. El Almería superior está en una racha increíble y es lo más probable, así que nuestro pronóstico principal es el 2. Pero si jugáis con dobles, y por todo lo que hemos comentado, la jugada inteligente aquí es cubrirse. Y mucho. Nuestra recomendación es un X2. Protegerse con ese empate parece casi obligatorio viendo cómo está el patio. Por eso, la confianza que le damos es media. No podemos ponerle confianza alta, ni de broma. El Almería es favorito, sí, pero sus números fuera y las pistas que nos dan las apuestas nos obligan a andarnos con mucho ojo. Al final, todo se reduce a una pregunta. ¿Qué va a pesar más? ¿La desesperación del colista o la calidad del aspirante? La respuesta la tendremos en la Romareda. Un partido complicadísimo y muy, muy interesante para nuestra quiniela. Mucha suerte a todos y a todas, quinielistas. Hoy nos vamos directos a la casilla número 11 porque tenemos un partido que de verdad tiene muchísima miga. Un Ceuta contra el Deportivo. Un duelo que se juega nada más y nada menos que en territorio africano. Venga, vamos a ver qué sacamos en claro. A ver, vamos a ponerlos frente a frente. Por un lado, el Ceuta, octavo en la tabla, ahí, peleando en esa zona cómoda. Y por el otro, un histórico como el Deportivo de La Coruña, cuarto clasificado, que tiene la mirada puesta solo en el ascenso. Vamos, que sobre el papel la cosa parece bastante clara, ¿no? Un gigante contra un aspirante. Pero ya sabemos que en la quiniela la cosa nunca es tan sencilla. Y es que, claro, si te quedas con lo primero que ves, con la primera impresión, todos los datos, los que mira todo el mundo, apuntan en una única dirección. Parece el típico partido de pronóstico fácil, de esos que marcas casi sin pensar.
Fijaos, si no, en lo que piensan los quinielistas de Quiniela 15. Es que es abrumador. Casi la mitad, un 48%, se va de cabeza al 2, a la victoria del Deportivo. El empate se queda con un 31% y la victoria del Ceuta, la del equipo local, apenas supera el 20%. La tendencia es clarísima. Y si nos vamos a lo que dicen las casas de apuestas, pues más de lo mismo. La victoria del Depor se paga a 2,50. Es la cuota más baja, lo que nos indica que el mercado también lo ve como el gran favorito. El 1 del Ceuta está a 2,80 y el empate ya se nos va a 3,20. Con estos números, más de uno ya habría puesto el 2 fijo y a otra cosa, ¿verdad? Pues esperad un momento. Porque aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro de guión. Hay un factor que lo puede cambiar absolutamente todo. Un detalle que es crucial. El partido se juega en Alfonso Murube. Y amigos, el Murube no es un campo cualquiera. Es, y lo digo con todas las letras, un auténtico fortín. A ver, seamos sinceros. Viajar a Ceuta para jugar un partido es una de las salidas más complicadas de toda la categoría. El viaje en sí, el ambiente que se respira, la presión, todo, absolutamente todo juega en contra del equipo visitante, y el Ceuta lo sabe perfectamente y lo explota como nadie. Aquí, la clasificación general a lo mejor no nos sirve de mucho. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Fijaos en el contraste tan brutal que hay en las rachas. Mirad al Ceuta en casa en sus últimos 6 partidos. 4 victorias, un empate y solo una derrota. Es una auténtica barbaridad. Y ahora, mirad al Depor fuera de casa. 2 derrotas y un empate en sus últimas 6 salidas. Es que la fortaleza de uno choca de frente con la irregularidad del otro. Es que lo del Ceuta en su estadio es para analizarlo. No es solo que gane, es que lo hace con autoridad. Le metió 3 goles al Córdoba, que es otro de los de arriba. Le metió otros 3 a la Cultural Leonesa. Y atención, desde mediados de diciembre solo han perdido un partido en su campo. 1. Esos son números de equipo de ascenso, por lo menos en su casa. Venga, ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Vamos a analizar al favorito, al Deportivo, pero centrándonos en su punto débil, cuando le toca hacer la maleta y jugar lejos de Riazor. Este es el historial reciente del Depor como visitante. Vemos victorias importantes, claro, como contra la Almería o la Real Sociedad B, eso es innegable. Pero, ojo, también vemos pinchazos que duelen. Derrota contra la Andorra, derrota contra el Castellón, un empate en Las Palmas. Desde luego no es un visitante al que no se le pueda meter mano. Así que el dato clave para mí es este. El Deportivo ha perdido 1/3 de sus últimos partidos fuera de casa, 2 de 6. Para un equipo que aspira a subir directo es una cifra que ya te enciende una lucecita de alarma, ¿verdad? Demuestra que tiene una vulnerabilidad, una grieta que un equipo como el Ceuta en su campo puede hacer mucho, mucho más grande. Y claro, esto no ha pasado desapercibido. Los quinielistas más veteranos de Quiniela 15, los que leen entre líneas, ya se han dado cuenta de que aquí pasa algo. En el foro, el debate está que arde y muchos, pero muchos, están empezando a dudar de ese 2 que parecía tan claro. Y mirad, este comentario del usuario Selu, que es un clásico del foro, lo clava. Lo dice así, sin más. Quiniela a simple vista, Ceuta, ganan. Esta intuición, que va más allá del dato frío, que se basa en la sensación de la fortaleza local, es lo que está haciendo que muchísima gente se replantee la apuesta fácil. Con todo esto que hemos visto, la pregunta es que es inevitable, ¿no? ¿Estamos ante el clásico, el típico partido trampa de la jornada? Ese que parece un 2 fijo en todas partes y que al final del día acaba rompiendo miles y miles de quinielas. Es que tiene todos los ingredientes. Venga, vamos a resumir. Por un lado tenemos la lógica fría de los números. El Depor es cuarto, es el favorito de la comunidad y es el favorito de las apuestas. Y por el otro lado tenemos el factor campo, que en este caso es potentísimo. El Ceuta es un ciclón en el Murube y el Depor, pues, sufre más de la cuenta cuando viaja. Es un choque de fuerzas en toda regla. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí es donde la X, la del empate, con esa cuota de 3,20, de repente se convierte en una opción súper inteligente. Piensa, si un equipo tan fuerte como el Depor visita a un fortín como el de Ceuta, es muy posible que las fuerzas se igualen y el partido acabe en tablas. Es una opción muy buena para cubrirse las espaldas. Y con todo esto llegamos al veredicto final. A ver, a pesar de todo lo dicho, el pronóstico principal de Quiniela 15 sigue siendo un 2, por la calidad y por la clasificación del Deportivo. Pero, y este es un pero en mayúsculas, el riesgo de pinchazo es altísimo. Por lo tanto, nuestra recomendación para quien quiera ir sobre seguro es cubrirse. El pronóstico más sensato y con más valor aquí es, sin duda alguna, un doble X2. ¿Será este el partido que marque la diferencia en los boletos de esta semana? ¡Mucha suerte a todos! Nos metemos de lleno en la casilla 12, un duelo norteño.
Ya sabéis cómo son estos partidos, ¿eh? Mucha garra, mucho orgullo, a veces la clasificación se queda en un segundo plano, es un choque de poder a poder en toda regla. Y fijaos en esta primera comparativa. Si miramos la tabla, el Burgos está un pelín por encima, 7º contra 10º, pero lo que de verdad llama la atención es la racha global. Es que es prácticamente idéntica, son un calco. Sobre el papel, esto nos dice que la igualdad es máxima. Pero amigos, el fútbol no se juega en un papel, se juega en el césped. Y cuando hablamos del césped de Ipurúa, la historia cambia por completo. Vamos a ver por qué se ha ganado a pulso esa fama de fortín inexpugnable. No hay otra forma de decirlo, de verdad. El Eibar, cuando juega en casa, es que se transforma. Es una auténtica apisonadora, una máquina de conseguir puntos. Y el dato que viene ahora lo confirma. Aquí está. El dato es demoledor. Es que no hay más. 6 de 6. 6 victorias en los últimos 6 partidos que han jugado en Ipurúa. Esto ya no es una buena racha, esto es una racha imperial. Y cuidado con los equipos que han pasado por allí. Y esto es lo que le da un valor tremendo a esa racha. Es que no han ganado a cualquiera, ¿eh? Han pasado por Ipurúa, el Cádiz, el Racing, el Sporting, el Almería, el Valladolid. Equipos potentes, equipos de la zona alta. Y todos, absolutamente todos, se han ido para casa de vacío. Ahora mismo el Eibar en su campo es una garantía. Venga, vamos ahora a la otra cara de la moneda. Si el Eibar en casa es la cara, el Burgos fuera de casa, pues es la cruz. Vamos a ver qué pasa con esa pólvora del Burgos cuando le toca hacer las maletas y jugar lejos del plantío. Pues bueno, creo que este gráfico lo dice todo. 3 derrotas, 1 empate y solo 2 victorias en las últimas 6 salidas. Para un equipo que quiere estar ahí arriba, es una irregularidad tremenda. Les cuesta un mundo sacar los partidos adelante cuando juegan de visitantes. Y aquí llega la pregunta del millón. Con estos números fuera de casa, ¿de verdad tiene el Burgos argumentos para ir y asaltar un fortín, como Ipurúa, donde nadie ha conseguido puntuar en los últimos meses? Sobre el papel, parece una misión casi imposible. Pero bueno, dejémonos de lo que pensamos nosotros. ¿Qué se cuece en la comunidad? Vamos a consultar la sabiduría popular de los quinieristas de Quiniela 15, a ver por dónde van los tiros. Y la comunidad pues lo tiene bastante claro, un 54,7%, vamos, más de la mitad, va a piñón con la victoria del Eibar. El empate se lleva un buen pellizco, casi un 30%, pero la victoria del Burgos se ve como la gran sorpresa. La tendencia es clarísima hacia el 1. O sea que la lógica, los números, los votos de la gente, todo apunta en la misma dirección, victoria local. Pero en la quiniela siempre hay un pero, ¿verdad? ¿Y si esta es una de esas veces en las que la lógica se va de paseo? Bueno, pues con todas las cartas ya sobre la mesa, llega el momento de la verdad. Vamos a juntar todas las piezas de este puzzle y a dar nuestro veredicto final para esta complicada casilla número 12. A ver, resumiendo, a favor del 1 tenemos la brutal fortaleza de Ipurúa y el apoyo de la mayoría de la gente, pero a favor de la X, ¿qué tenemos? Pues tenemos la tensión de un derbi norteño, una cuota muy jugosa de 3,05 al empate y esa duda que nos han metido en el cuerpo los expertos del foro. Por lo tanto, nuestro pronóstico tiene 2 partes. El signo principal, por pura estadística y por el factor campo, tiene que ser el 1. Es el pronóstico lógico. Ahora bien, para quienes jueguen un doble para cubrirse las espaldas, la opción más inteligente y con más valor, sin ninguna duda, es la X. Y cerramos con esta reflexión para que le deis una última vuelta. Con Ipurúa convertido en un castillo inexpugnable, ¿será este el día en que la fría estadística se imponga? ¿O podrá más la garra al corazón y la locura de un derbi del norte para romper todos los pronósticos? La decisión final, como siempre, está en vuestros boletos. ¡Mucha suerte! Vamos al lío con la casilla 13 de esta jornada, que nos trae un Sporting de Gijón contra Castellón. Un partidazo de segunda que la verdad es un auténtico rompecabezas. Vamos a intentar resolverlo juntos. Bueno, pues empezamos por lo más básico, ¿no? Lo primero es echarle un ojo a la clasificación, a ver qué nos cuenta la tabla, a ver si hay tanta diferencia como parece. Y a primera vista, la diferencia es brutal. Fijaos, tenemos al Castellón allá arriba, tercero, metido de lleno en la pelea por el ascenso a primera. Y mientras, el Sporting está en tierra de nadie, el noveno, en esa zona cómoda de la mitad de la tabla. Y claro, esta es la primera idea que se nos viene a la cabeza. Como decía el compañero @selu73 en los foros de Quiniela 15, a simple vista, Castellón gana. Parece lógico, pero ya sabemos cómo funciona esto. En la quiniela, si te fías solo de lo que parece obvio, malo. Así que vamos a rascar un poquito más. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque la clasificación es una foto fija, pero la racha, el estado de forma, eso es la película de cómo llegan los equipos. Y es aquí donde los números empiezan a contar una historia un poco diferente.
Porque, ojo a esto, resulta que ninguno de los dos llega para tirar cohetes. El Castellón, que venía como una moto con 3 victorias seguidas, de repente ha pinchado con 2 derrotas consecutivas. Y el Sporting, bueno, ¿qué decir del Sporting? Se ha abonado al empate. 3 empates en los últimos 5 partidos. Le cuesta un mundo ganar. Pero esperad, que ahora viene la clave de todo. Si separamos los partidos en casa y fuera, el panorama da un vuelco total. Mirad esto. El Sporting en el Molinón es otro equipo. Se transforma. 2 victorias y 2 empates en sus últimos 4 partidos en casa. Y el Castellón, al Castellón le entra el mal del viajero. Solo 1 victoria en sus últimos 6 partidos fuera de casa. Este dato es importantísimo, ¿eh? Vale, entonces, con todo este lío de datos sobre la mesa, ¿para dónde tiramos? Vamos a ver el gran combate del día. Lo que piensa la comunidad de Quiniela 15 contra lo que dice el dinero frío y calculador de las casas de apuestas. Los quinielistas de Quiniela 15 lo tienen claro. El partido está súper dividido. Pero, por los pelos, el empate es la opción favorita, con casi un 38% de los votos. Tiene lógica, ¿no? Pensando en lo fuerte que es el Sporting en casa. Pero cuidado, que la victoria del Castellón le pisa los talones. La cosa está que arde. Pero atención, que aquí viene el giro de guión. Las casas de apuestas nos cuentan otra historia completamente distinta. Van en contra de la mayoría y dan como favorito al Castellón. Y no solo eso, para ellos el empate es el resultado menos probable de los 3. Esto es un choque de trenes en toda regla, la intuición de la gente o el análisis del mercado. ¿Quién llevará razón? Muy bien. Después de analizar la fortaleza del Sporting en casa, la debilidad del Castellón fuera, y este duelo fascinante entre la comunidad y el mercado, llega la hora de la verdad. Llega el momento de mojarse. Vamos con nuestra recomendación desde Quiniela 15. Nuestro pronóstico principal es la X. Creemos que ahí está el valor. La mala racha del Castellón como visitante, para nosotros, anula por completo su mejor puesto en la clasificación. Y con un Sporting que empata tanto, la verdad es que la X parece un candidato muy pero que muy sólido. Ahora bien, si en la quiniela vais con doble, si queréis cubrir un poco, lo más sensato parece un X2. Al final, con ese doble nos estamos alineando con lo que dicen las casas de apuestas, por si la calidad del Castellón, que es un equipo de ascenso, termina por imponerse. Es una buena forma de cubrirse las espaldas. Así que ahí lo tenéis, todos los datos sobre la mesa. La pregunta final es para el resto de quinielistas. ¿Qué pesa más, el fortín del Molinón o la necesidad del Castellón? ¿La intuición de la comunidad o la frialdad del mercado? La decisión sobre esta casilla 13 está en vuestras manos. Mucha suerte a todos. Vamos a meternos de lleno con una de esas casillas que, tela, nos dan dolor de cabeza a todos. Hablamos, como no, de la número 14 de esta jornada. Un auténtico rompecabezas. Albacete contra Las Palmas. Venga, pues vamos al lío. Y para que se entienda por qué esto es un rompecabezas en toda regla, vamos a empezar viendo cómo de dividida está la gente con este partido. Mirad esto, por favor, porque es que es de locos. Estos son los votos de la comunidad de Quiniela 15. Triple empate técnico. Fijaos, la X y el 2 están clavaditos, casi en un 37%. Es que no se puede reflejar mejor la duda que hay en el aire. ¡Brutal! Y ojo, que esta indecisión no es solo cosa nuestra, de los aficionados. Mirad lo que pasa con los que se juegan la pasta de verdad. Las casas de apuestas están igual de perdidos, vamos. Ven un empate técnico entre que gane el Alba o que gane Las Palmas. Cuando ni los quinielistas ni los bookies se ponen de acuerdo, es que el partido tiene tela, pero tela marinera. Venga, vamos a empezar a montar este puzzle. Primera pieza, la más obvia, la clasificación. Albacete, 14º. Las Palmas, 5º. Con solo este dato la mayoría de la gente pondría un 2 y a pensar en el siguiente partido. Pero ya estamos viendo que aquí, la lógica, pues parece que se ha ido de vacaciones. Vamos a empezar por el camino que parece más evidente, ¿vale? Vamos a analizar por qué Las Palmas es, en teoría, el favoritísimo para este encuentro. Es que el dato habla por sí solo. Ir quinto en segunda división, que es una liga súper competitiva, significa que eres un equipazo, un aspirante claro a subir. Vamos. Y aquí lo vemos más claro. La racha que traen es para tenerla en cuenta. Llevan 6 partidos sin conocer la derrota. Vale, sí, es verdad que venían de 4 empates seguidos que sembraron alguna duda, pero ojo, cuidado con los 2 últimos partidos. Vienen de meterle un 4-0 al Ceuta y un 3-0 a la Leonesa. O sea que llegan con la flechita para arriba en su mejor momento. Vale, pero ahora, como decíamos, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Porque llega el momento de poner sobre la mesa la pieza que lo descoloca todo. Y esa pieza es el Albacete, o mejor dicho, el factor Carlos Belmonte. A ver, si miramos la racha general del Albacete, la verdad es que uno se echa a temblar. Ni una sola victoria en los últimos 6 partidos. Viendo esto, el 2 a Las Palmas parece casi un regalo, ¿a que sí? Pues esperad, que ahora viene lo bueno.
Y aquí está el meollo de la cuestión. Mirad cómo cambia el cuento cuando el Alba juega en su casa. De los últimos 6 partidos en el Carlos Belmonte, 3 victorias, 2 empates y solo una derrota. Es que es otro equipo, una transformación total. Y no estamos hablando de victorias sin más. Hay que recordar que en este mismo campo, no hace tanto, se cargaron al Real Madrid en la Copa y le plantaron cara al mismísimo Barcelona. Esa moral, esa confianza que te da saber que en tu casa puedes con cualquiera, eso es un plus que no sale en las estadísticas. Y esta intuición, esta sensación de que el Carlos Belmonte es un campo trampa, no es solo cosa nuestra. Los quinielistas con más horas de vuelo del foro de Quiniela 15 también se han olido la tostada. Mirad, por ejemplo, este comentario de Selus. Él, a simple vista, ya decía que veía X en los partidos del Albacete y del Eibar. Esto demuestra que el instinto de la comunidad, de la gente que sabe de esto, ya detecta perfectamente por dónde pueden venir los sustos. Bueno, pues ya tenemos todas las cartas sobre la mesa. El análisis está hecho. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué narices hacemos con la casilla 14? ¿Fijo o triple? Este cuadro lo resume todo a la perfección. A un lado de la balanza, la lógica pura y dura de Las Palmas, su puestazo en la tabla y esa racha sin perder. Y al otro lado, los intangibles, la magia del Albacete, esa fortaleza increíble en casa, la moral por las nubes después de las gestas coperas y, sobre todo, ese tufillo a partido trampa que echa para atrás. Es que es eso, la definición del libro de lo que es un partido trampa. Tienes al equipo favorito, que llega como un tiro y que visita el campo de un rival teóricamente inferior, pero que en su estadio se convierte en un gigante. Es el escenario ideal para que salte la sorpresa y nos fastidie el boleto a todos. Y entonces, ¿cuál es la jugada inteligente aquí? Pues a ver, cuando tienes un choque de fuerzas tan claro, la racha tremenda del visitante contra la fortaleza del local, el resultado más lógico suele ser el que está en medio. Por eso, en este escenario, la X del empate cobra un valor espectacular. Así que vamos con nuestro veredicto. A fijo, el pronóstico principal que recomendamos es la X. Creemos que es el resultado que mejor equilibra las dos fuerzas. Ahora, si hay presupuesto para un doble, la cobertura lógica es el 1X, fiándonos del factor Carlos Belmonte. Y la confianza, pues obviamente media. Es que es imposible tenerla alta en un partido tan enrevesado. Y con esto terminamos el análisis, pero como siempre decimos, la decisión final es de cada cual. Os dejamos con esa pregunta en el aire para que la meditéis. Para los quinielistas de Quiniela 15, ¿qué pesa más? ¿La lógica y la racha de Las Palmas o la fortaleza y la magia del Carlos Belmonte? Mucha suerte con esos boletos. Venga, que ya estamos aquí para destripar esa casilla que nos trae de cabeza, el pleno al 15. Y esta semana, ojito, que nos vamos a Anoeta para un duelo norteño que tiene miga, Real Sociedad contra Osasuna. Como siempre, lo primero es ver cómo llegan, ¿no? Cogerle el pulso a los dos equipos, porque la racha, amigos y amigas, la racha es casi todo en esto de la quiniela. A ver, si miramos así por encima los últimos 6 partidos de Liga, la cosa está un poco rara. La Real, 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Y Osasuna, fíjate, 2 victorias, 3 empates y solo una derrota. Parece que vienen mejor los de Pamplona, ¿verdad? Pero ojo, que los números a veces engañan. Hay que rascar un poquito. Pues es que el Real Arena, lo que era Anoeta de toda la vida, es un auténtico fortín. No lo digo yo, ¿eh? Lo dicen los números. La otra cara de la moneda, Osasuna. Un equipo que en el Sadar es una roca, de los más difíciles de la liga. Pero cuando viaja, cuando viaja, se transforma. Es un equipo de contrastes, una incógnita total. ¿Qué piensa la comunidad? Vamos a ver qué opina la sabiduría popular de los cientos de quinielistas de Quiniela 15 que ya han dejado su voto. Y este gráfico lo dice todo. El resultado más votado, pero con una diferencia brutal, es el 2-1. Más de un 27% de la gente va con ese marcador. El 2-0 y el 1-1 le siguen, sí, pero lejísimos. La cosa está bastante clara. Venga, pues vamos a juntarlo todo. Con las rachas, el factor campo, la opinión de la comunidad, vamos a montar el puzzle y a ver qué resultado nos sale para esa casilla 15. Vamos primero con los goles de la Real. Los datos de la comunidad, como veis en el gráfico, son una pasada. Casi la mitad, un 47%, cree que la Real va a marcar 2 goles, 2. La opción de que marquen solo uno se queda en un 26%. Vamos, que la gente espera que los de casa mojen, y por partida doble. Y si nos vamos a Osasuna, la cosa está igual de clara. El 50%, la mitad de la peña, apuesta que los rojillos marcan un golito. La opción de que se queden a 0 tiene fuerza, con un 27%, pero la mayoría confía en que al menos uno cae. Así que al final es que todo encaja, ¿no? La Real, que es un tanque en Anoeta, Osasuna, que compite pero que fuera de casa le cuesta, y la comunidad, que lo tiene clarísimo. 2 goles para el local, 1 para el visitante. Así que sí, nuestro pronóstico para el pleno al 15 es un 2-1. Y ahí lo tenéis. El 2-1 es el resultado que tiene toda la lógica, el que apoyan los datos y la mayoría de quinielistas.
La pregunta ahora es para cada cual. ¿Vamos con la corriente, con lo que parece más probable, o nos la jugamos buscando la sorpresa con un empate o una victoria de Osasuna? La decisión final, como siempre, es vuestra. Mucha suerte a todos con ese boleto. Os deseo muchísima suerte a todos y a todas. Nos leemos en los foros de Quiniela 15 y nos vemos en la próxima. Y oye, si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos nada. ¡Yeehaw! Superando todo